Estas son las garras de león. Como cada viernes es un verdadero placer este encuentro con todos ustedes para enterarnos de lo habido y por haber en este mi Guanajuato y chulo. Y Corry se va con este tema que sigue dando de qué hablar por la manera en la que están operando los famosos camiones piratas que siguen ofreciendo el transporte público a los capitalinos. Con el auspicio del gobierno de Samantha Smith, pues cada vez son más camiones que se suman a los deteriorados autobuses de los empresarios particulares. Aunque estos que siguen entrando son camiones que están comprando a precio de barata para volverlos a meter al transporte de Guanajuato, ya que seguramente en otros municipios estos ya habían concluido su vida útil, pero como aquí en la capital todo se puede mediante el consabido moche, se sigue batallando con esta falta de apoyo y la falta de iniciativa de el actual gobierno para solucionar el terrible sistema de transporte con el que se cuenta en esta ciudad que es la capital del estado. Los camiones blancos o camiones piratas, como los otros autobuseros les llaman, ahora sí circulan a todas horas, algunos a la mayoría de ellos sin placas, algunos otros traen las placas de la Ciudad de México, otros de la ciudad de Querétaro, y de verdad no se puede uno explicar cómo se permite todo esto. En la administración de Samantha Smith pareciera todo ir para atrás. El deterioro sigue rampante y que la autoridad pareciera interesarle muy poco. Más bien pareciera que hasta se burla de todos nosotros, porque no somos capaces de organizarlos para hacer que cumplan con su trabajo, que es otorgar un servicio de transporte público de calidad para todos los guanajuatenses. Es un derecho humano. Independientemente de todo ello, los choferes de estos autobuses son los mismos que ya habían corrido, imagínense, de las otras líneas por haberlos encontrado mal o porque de plano no entendían cómo prestar un servicio de calidad. Todo esto no puede ser. Ojalá que en alguna de estas oportunidades la presidenta municipal se trepe en uno de estos camiones para que vea lo que se siente y para que en carne propia viva lo que todos los días sufrimos los que ocupamos el transporte en esta ciudad. Y cómo no hablar de la mañana del jueves, cuando los capitalinos se enteraron de la muerte de un comandante de la policía municipal. Al principio todo era un caos, no se sabía quién era y qué es lo que había ocurrido. Las redes sociales inundaron de opiniones al respecto y ya posteriormente se dio cuenta de que se trató de un deceso de quien fuera comandante de la policía municipal preventiva, el famoso comandante Bonilla. Aquí viene a la cabeza que ya al menos en 3 ocasiones, en los mensajes de amenaza que dejaron escritos en mantas, quienes en esos mensajes se autoproclamaron personas que venían a limpiar Guanajuato, de malandros, de cobros de cuota, de plaza. Al menos en esas mantas se mencionó a quién creen. Es decir, ya estaba advertido, pero eso causa tanta extrañeza la forma tan aparentemente sencilla en la que le quitaron la vida. Fueron por él ya a la salida de su casa. Ahí le dieron, y esto es importante saber qué ocurrió con sus pertenencias personales como sus teléfonos celulares, porque los primeros en arribar fueron los policías preventivos. Si los agentes del Ministerio Público tuvieran esa evidencia, tendrían información inmediata de los nexos que quizá le pusieron la trampa al Oxiso, o qué decir del presidente o expresidente municipal de la capital, o Ludovico Mata, o Barbarino, y con todos los que se dedicaban a proteger al expresidente, con quien seguramente tenían coordinación. Y bueno, en las redes sociales se vieron y se supieron tantas cosas que nos ponen a pensar y que llaman la atención, porque dijeron que Bonilla era una bisagra entre la maña y la autoridad. Hombre, muchos otros opinaron acerca de cómo en los medios de comunicación se trata de culpar siempre a quienes caen abatidos, y eso es verdad. Se apresuran a decir que andaban en malos pasos. Aquí lo único que ocurrió fue una ridícula reacción de la presidenta municipal, quien en ese momento se encontraba en una sesión de ayuntamiento y al pedir 1 minuto de silencio por quien dijo había caído en batalla, inmediatamente se apresuraron a subir un video en donde un día anterior esta comandante había hecho una detención
A todo eso la gente de Guanajuato ya no les cree nada, y para su infortunio saben que ya no es fácil tapar el sol con un dedo, que la gente en Guanajuato sabe la realidad de la apócrifa seguridad pública que nos está proporcionando, que estamos en un estado de indefensión y que Dios nos agarre confesados. Pues hay más temas polémicos, por ejemplo, el cobro del impuesto predial. A pesar de que se le promete a la gente descuentos sobre descuentos, los cobros siguen siendo los mismos. Por supuesto, con el consabido incremento de la inflación. Y a muchos otros no solo eso, pues les han redoblado el cobro de su impuesto, ya que algunos tienen que pagar hasta el doble de lo que antes pagaron. Lo peor de todo es que ahí le están cobrando una cuota voluntaria para los bomberos de Pozuelos, exclusivamente para los bomberos del ahora regidor panista Daniel Barrera. Aunque no es el primer año en el que se cobra esta cuota, pues ya se la habían venido haciendo en contubernio con el esposo de la ahora presidenta Samantha Smith, quienes tenían su manera de repartirse todo ese gran billete que entra a través del pago del impuesto predial. Como nunca se pide en cuenta, simplemente lo repartían, y como el que parte y comparte se queda con la mayor parte, ya sabrá usted a dónde fueron a parar esos billetes. Lo peor de todo es el descaro y el cinismo con el que Daniel Barrera, el regidor, acusa a un medio de comunicación, quien para él, de acuerdo a su dicho, no vale la pena, dice. Se le calumnia. No puede tratarse de calumnia cuando se habla de una realidad, pues para nadie es un secreto que los cobros voluntarios, entre comillas, en el impuesto predial son una realidad, y que nunca se ha entregado cuentas claras del dinero que se le hace llegar de los guanajuatenses. Esto se le llama, entiéndalo, es abuso de poder y abuso de autoridad, lejos de ser una calumnia, y en lugar de calificarla de esta manera, debería de dar vergüenza y al menos aceptar que quiere sacarle dinero al pueblo de donde puedan y de donde el pueblo se deje, y si no, que deje la institución. Bueno, también se informó acerca de la abusiva forma en la que está actuando ahora el CIMAPAG, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. Pues lo necesitarán o no, ahora todos los directores traen una camioneta del año. Se compraron más de 10 unidades del año, mismas que se están utilizando por la presidencia municipal desde el año pasado, cuando fueron las aparentes elecciones de los delegados municipales, ¿recuerda? Por si fuera poco, también se están renovando sus oficinas en el centro, que usted sabe, no necesitaban tal modificación. Bueno, como si el dinero sobrara, pero no es de ellos, y como si no hubieran tantas necesidades de hacer frente a todo el trabajo que se está dejando pendiente, todas las fugas, todas las comunidades que falta llevarles el agua potable. Esto que están haciendo es una mentada de el pueblo de Guanajuato. Pues están viendo primero por sus intereses, por su comodidad, porque el pueblo se joda, el pueblo, como siempre, como placa de tráiler hasta el último. ¿Cuándo habrán de aprender que son empleados de todos nosotros, que llegan para servir y no para servirse? Qué decepcionante y qué horror ver a directores hasta el de segundo nivel estrenando camioneta del año. De veras que ya ni la... ¿Y cómo negar que el tema que trae de cabeza a todos los capitalinos de mi Guanajuato chulo es la inseguridad? Ahora sí que cae más ponte un hablador que un cojo, pues aquella fantasía que nos hicieron vender de que Guanajuato era la ciudad más segura del Estado de México y ya hasta del mundo, le están tronando en la cara al llamado ya Clan Navarro Smith. Ahora deben de andar bastante asustados, pues en el último hecho volvió a ocurrirles lo que ya le había pasado en otra ocasión a Alejandro Navarro, el envío de un mensaje claro y contundente al bajarle a uno de sus comandantes, su favorito, el de confianza, el que operaba todas sus órdenes chafas sin chistar. Así que ahora se dice que quien operó la campaña negra en contra del candidato de Morena, Jorge Medrano, la verdad es que esto es para pensarse. Para entrar en una sana reflexión, los ricos y pobres de esta ciudad se debe
pensar que van a ocurrir con Guanajuato si permitimos que las cosas sigan igual, pues la actual presidente Samantha Smith no llega siquiera a los 3 meses de gobierno y ya han ocurrido 18 homicidios dolosos en esta ciudad, rebasando y por mucho a los demás municipios que parecieran haber encontrado un impeche de tranquilidad. Como suele decirse, a cada capillita se le llega su hora fiestecita y sí, nuestro gobierno hizo tratos y ahora debe cumplirlos. Los capitalinos no tenemos por qué estar siendo carne de cañón de esta guerra que se tiene declarada estos grupos en nuestra ciudad. Si alguien tiene que pagar por estas malas acciones, que lo haga, pero estamos completamente seguros que no fuimos nosotros. 18 abatidos y contando. ¿Hasta cuándo habrá solución a todo esto? ¿Hasta cuándo? Dios mío, ¿hasta cuándo? Otro tema. Déjame decirle que no es el gusto particular de este servidor andarme metiendo en cosas que parecieran chismes, pero se trata precisamente de este tema ya de mal gusto, en donde el llamado Príncipe Saúl se fue a repartir juguetes que los guanajuatenses obsequiaron a los niños de la ciudad con la ilusión de servirles de Reyes Magos. ¡Qué abuso y qué falta de ética se está cometiendo al saludar con sombrero ajeno, al burlarse de la buena voluntad de los que todavía creen en el kilómetro del juguete de Jerónimo Yebra! El pueblo es el que les está juzgando, solo que siguen como en aquel cuento del traje del emperador, en donde se sienten ataviados de un traje mágico que aparentemente los hace verse hermosos. Y lo que están haciendo es exhibirse tal cual son. Se están exhibiendo encuerados y todo el mundo puede conocer lo que son y con lo que cuentan. Muy mal para ellos, porque la buena voluntad de los guanajuatenses que han burlado pronto les dará la espalda, y no porque aquí se diga, ya que es de todos conocidos, que esta es una ley de la vida. Lo que siembras, cosechas. Bueno, y en esta última, déjeme decirle que de acuerdo con los reportes ciudadanos que llegan todos los días a la redacción de esta televisora, se dan avisos de que ya casi quedó listo el famoso terraplén de los Navarro Smith. Todo indica que lo van a utilizar como un estacionamiento para sus negocios, ya que en ese tramo todos los negocios les pertenecen. Tiene un museo, un restaurante, enseguida la fábrica de cerveza, otro museo, un terreno que tuvieron que regresar porque lo habían tomado sin ser propio. Asimismo, como está ocurriendo con esos terrenos que forman parte de los activos, acuérdense, del gobierno del estado, también del gobierno federal, pues se sabe que la vera de cada carretera federal no puede tener una construcción al menos 5 metros después de ella. Aquí las leyes se hicieron para corromperlas y para quebrarlas por el clan Navarro Smith. Esto queda bastante claro, pues estas chambas que se están haciendo entre cuates, ya que no se cobran, porque tampoco se obtienen permisos, simplemente son retribuidas con más chamba, aunque les paguen con el consabido diezmo. Pero pues yo sigo confiado en que la ley pronto habrá de poner a cada quien en su lugar. Y todos estos atropellos y abusos con los que se ha conducido esta familia por la forma tan cínica y descarada en la que están ejerciendo el poder a su favor, habrán de pagar todos estos abusos y faltas al pueblo, al que le prometieron lealtad y obediencia a sus leyes. Y si no, que el pueblo se los demande. Ya estamos en un año nuevo. Déjeme decirle que este es un año muy particular. Todo favorece que las cosas sean buenas para todos. Deseo que le vaya de maravilla. Tenga un fin de semana espléndido. Sea feliz. Pórtese lo mejor que pueda. Coma rico. Y si puede, aviéntese unos tragos coquetos, un café, un té, un refresco, un jugo, lo que le antoje. Nos vemos la siguiente semana. Estas fueron las Garras de León.